Uh. Yeah. 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 Hola, hola, bienvenidos a Último Recurso, el programa de deportes acá en Ruido Blanco, donde vamos a hablar sobre todo lo que aconteció este fin de semana, que fueron bastantes cosas, 3 eventos principales, 2 finales de tenis en Wimbledon, una final de la Copa del Mundial de Clubes, y vamos a analizar también lo que deja, tanto a nivel económico, a nivel deportivo y también en la discusión, porque vamos a hablar sobre si esto influye o no en la discusión del Balón de Oro, por ejemplo. Y vamos también a estar reaccionando en vivo al partido de Bolívar que está jugando en estos momentos por la Copa Sudamericana ante Palestino. Así que tenemos un menú variado y vamos a ir desmenuzándolo poco a poco acá con Pablo Panoso y Gerson Rivero que nos acompañan. Bienvenidos, chicos. ¿Qué Hola. tal? ¿Qué tal, chicos? Bueno, mira, estamos en otro programa y lo que vos mencionaste, ¿no? Las repercusiones como tal que ha tenido en este fin de semana. Al final tenemos muchos temas para hablar. Si bien por lo menos en el fútbol ya se acabó, ya otras competiciones van saliendo, bueno, también se acabó en el tema del tenis. Y bueno, las repercusiones que va teniendo el tema del Mundial de Clubes y también ya metiéndonos un poco a lo nacional, justamente con lo que mencionabas hoy del tema de Bolívar y lo que puede significar la Sudamericana, no solo a Bolívar, sino también a Bolivia, por lo que representa la misma donde se va a jugar la final. Claro, es verdad. Se va a jugar en el Tawichi. Así es. Bueno, para nosotros los futboleros resulta muy bueno que no hayan vacaciones, ¿no? Pero creo que para los jugadores no es muy buena idea esto de no tener tiempo de descanso, ¿no? Creo que el Real Madrid ha hecho una queja formal ante la Federación Española de Fútbol. Sí, el sindicato de jugadores también. El FIFPro ha Sí, denunciado a la FIFA. sí, además son competencias muy duras, ¿no? Claro que uno dice, pero bueno, con los millones que ganan, que se la aguanten, ¿no? Pero sí, si nos ponemos del lado de los jugadores debe ser muy fuerte, porque además te arriesgas a lesiones y qué sé yo, ¿no? Claro, además, a ver, no siempre es ese momento de la lesión, ese momento de la temporada. Yo recuerdo siempre que hablamos de estos temas a Batistuta, ¿no? Sí, claro. Que decía que prefería hacerse Cortarse. pis encima en la cama que antes que levantarse porque le dolían los tobillos, que prefería hasta cortárselos, dijo alguna vez. Así es, ¿no? Entonces es grave cuando se habla de la salud de los futbolistas porque son personas al fin y al cabo. Claro. Y creo que eso pasa también, en algún momento hubo una queja justamente de los tenistas también, ¿no? Bueno, y eso me sirve para introducir Sí. al tema, ¿no? Bueno, no sirve. Sí, totalmente, porque bueno, el fin de semana, como ya adelantábamos, hubo final en Wimbledon, uno de los torneos más importantes en el circuito de la ATP. Quizás el más majestuoso, ¿no? El que tiene más mística. Todos los jugadores saben, están por obligación invitados a vestir de blanco. En esta edición se le permitió durante algunos partidos a algunos futbolistas llevar un listón negro por el fallecimiento de Diogo Jota, justamente que conmocionó a todo el mundo del deporte en general. Pero bueno, se jugaron las finales y fueron finales muy llamativas. La femenina tuvo a Swiatek, la Y jugadora Gacetek. Iga Swiatek, la jugadora polaca, eh, frente a la americana Amisnova, que la derrotó, le dio una paliza. Un resultado inédito en 114 años, porque le ganó en 2 sets, 6-0, 6-0. No concedió ningún juego. Una paliza, la verdad, que pocas veces vistas en Grand Slam, ¿no? Y Jack Sinner derrotó a Carlos Alcaraz en un partido muy peleado. Alcaraz había ganado el primer set, pero bueno, luego Sinner se recuperó y logró vencer en los 3 siguientes al español. Pero más allá de lo que fue el partido, los partidos, los campeones de esta edición de Wimbledon trajeron un elefante a la sala, ¿no?
del que nadie quería hablar, pero que es una verdad incómoda que hay que tocar, que es el tema del dopaje, porque la temporada pasada ambos jugadores, tanto Sinner como Iga Swiatek, dieron positivo por doping y tuvieron sanciones que algunos tenistas, algunos colegas suyos, no estuvieron muy de acuerdo, ¿no? Sintieron que hubo cierto trato preferencial porque fueron muy cortas, para comenzar, y en un lapso del tiempo que no les significó perderse ningún Grand Slam. Entonces, bueno, resulta bastante sospechoso, muy conveniente para los responsables, que son los deportistas, y bueno, despertó susceptibilidades, ¿no? Les voy contando un poco cómo fue la situación y vamos comentando si quieren para ver qué les parece. Bueno, el caso del italiano, de Jack Sinner, el positivo fue por clostebol, un esteroide anovalizante, y dio positivo en 2 pruebas. Una en competencia en Indian Wells en 2024 y luego en una muestra fuera de competencia. Y lo curioso del caso es que se ocultó durante 4 meses hasta que antes del US Open salió a la luz cuando la Agencia Internacional de Integridad del Tenis lo anunció y anunció públicamente que iba a publicar a la brevedad posible una sanción, cosa que Sinner estuvo evitando a través de recursos legales y logró postergar hasta febrero de este año, donde finalmente aceptó una sanción de 3 meses como parte de un acuerdo con la Agencia Mundial de Antidopaje, ¿no? La explicación que da Sinner es la siguiente. Dice que no llegó la sustancia prohibida a su cuerpo por voluntad propia, sino que había sido por un spray que se había aplicado el fisioterapeuta en un dedo Ujú. porque estaba con una heridita y tenía que sanar esa heridita, y se puso un spray que contenía esta sustancia. Entonces, como era su fisioterapeuta, después lo masajeó y lo hizo, parece, tan fuerte que se le fue por todo el organismo y dio positivo en las 2 pruebas siguientes. Hablando en Canva, lo pringó. Claro, pero hasta por dentro, ¿no? Medio raro. No, pero en el tema de dopaje siempre pasa eso, ¿no? Nunca es culpa del deportista. Siempre Sí. hay un medio externo, ya sea que una recomendación de ya sea su propio médico, su nutricionista, o en este caso ahora es su fisioterapeuta, ¿no? Creo que se ha visto, y se ha visto muchos casos de dopaje, y ahora justamente entrando a lo que es el mundo del tenis, lo hemos visto el fin de semana con el que ahora es el campeón de Wimbledon. Claro, totalmente. Y es un recurso legal, digamos, que buscan los deportistas normalmente para que no sea tan dura la sanción, ¿no? Es verdad, es posible que en muchos casos sea cierto y no tengan tanta responsabilidad en el hecho. Ahora, lo que se discute aquí es si ese tipo de consideraciones se tiene con todos los tenistas, ¿no? Si no fueran los número 1 del ranking ATP, si tuvieran la misma consideración, porque hay otros tenistas y tenemos ahí alguna imagen de apoyo que podemos poner para revisar. Hay varios tenistas que han sido sancionados y por mucho más tiempo, ¿no? La anterior. Esa imagen vamos a enseguida ponerla para que puedan ver. Ahí podemos ver, bueno, desde aquí no leo, no leo, pero enseguida vamos a ponerla. Son sanciones de muchísimo más Claro. de un mes de suspensión, como ha sido en el caso de Swiatek, ¿no? Que es el ejemplo que ponemos aquí. Nicolás Jarry, 11 meses de suspensión. Simona Halep, 4 años de 4 años. suspensión. Kamil Maschas, bueno, perdónenme, no la conozco a la doña Maschaska. Igual el polaco no se te Polaca. da un poquito. Sí, polaco también, 4 años de suspensión. Y bueno, Jannik Sinner, que había evitado la suspensión hasta ese momento, luego fueron 3 meses, ¿no? Entonces, podemos quizás debatir, ¿no? En estos casos si hay protección a los deportistas, porque creo que no es solamente
en el mundo del tenis que se da esta situación, ¿no? Podemos hablarlo y llevarlo también a otros escenarios más conocidos para nosotros y para quizás muchos seguidores, como lo es el fútbol. Eh, hemos visto cómo hay intereses incluso históricos, ¿no? Gerson, vos que sos maradoniano también, sabés que hay también ese tipo de cuestiones que no solamente responden a lo deportivo, sino también a otros tipos de intereses que juegan, ¿no? Ahí detrás de escena. Sí, en el caso del fútbol hay que diferenciar entre lo que es una adicción Sí, y en lo que, bueno, por las dos pasó Maradona, ¿no? claro. A él lo suspendieron por el consumo de cocaína y también después lo suspendieron por la nandrolona, que ese es el que se sospecha que en realidad fue una movida más política que un acto de justicia, ¿no? Que fue la del Mundial. Y lo que él 94. siempre, exacto, el Mundial del 94. Y él siempre dijo Maradona que él no tomaba cocaína para sacar ventaja, porque ¿cuál es el tema del doping? De que te dopás para sacar ventaja, ¿no? Y hay muchos casos, han habido muchos casos de jugadores, de futbolistas, pero también en otros deportes, sobre todo deportes de conjunto. Es muy difícil que encontrar eso en competiciones individuales, porque los de competiciones individuales se cuidan y más bien el dopaje es para sacar ventaja. Después, ahorita voy a desarrollar eso. Pero en el caso de los futbolistas hay muchos casos que son por el consumo de cocaína, de marihuana, y que evidentemente son temas de adicción. Eso Ujú. hay que diferenciarlo de los casos donde vos tomás sustancias para sacar ventaja. Y Claro. bueno, como decía Roberto, siempre son inocentes, ¿no? Pogba, Maradona, independientemente de que lo sean o no, ¿no? ¿Cómo se llama? El Papu Gómez, ¿no? Claro. Uno de los Eh, recientes. ¿Eh? Uno de los recientes, digo. Claro, Papu. claro. Uno, a realidad local, Ramiro Vaca. También. Ramiro ¿no? Claro. Que igual Me Bolívar, acuerdo se una lesionó. vez Rimba también por un mate de coca y Seti, el arquero Castillo brasileño, también. ¿no? José Alfredo Castillo jugando para Bolívar. Sí. Bueno, en fin, ¿no? Ahora, en el tema este de los deportistas de élite, ¿no? Se me vienen casos emblemáticos como el de Ben Johnson, Ujú. que en su momento fue que rompió el récord mundial de los 100 metros antes que existiera Usain Bolt. Estamos hablando de las Olimpiadas de Seúl del 88. Se descubrió que se había dopado y era un súper atleta, digamos, ¿no? Que dejó lejos, pero lejos, un récord mundial y dejó lejos a la figura en ese entonces que era Carl Lewis. O el caso de Lance Armstrong, ¿no? El También. múltiple ganador del Tour de France y de otras carreras y múltiple campeón de ciclismo. Y, y yo me pregunto cuántos casos más habrá y por qué caen, digamos, aquí pongo la pregunta, ¿por qué caen estos casos? ¿Por qué no caen otros? Y me voy a un caso más polémico que ya es estructural, cuando desclasifican en las anteriores Olimpiadas a Rusia Ujú. entera, Sí. antes de la guerra, antes de suspenderlo por la guerra, lo suspenden por doping, digamos, ¿no? Sí. Eh, y digo, si los rusos son los únicos que se dopan, ¿será que los otros no? Entonces, a mí mi primera impresión es de que evidentemente el doping está muy presente. eh, lo han denunciado muchos directa o indirectamente. El caso de Kyrgios es uno de los últimos, donde él se hace la burla incluso de estos últimos campeones de Wimbledon, pero más antes hace unas declaraciones fuertes contra el dopaje, denunciando, no particularizando, sino que existe el tema del dopaje en el tenis y en otros deportes. ¿Qué primera conclusión saco yo? De que hay un interés, bien sea político, bien sea económico o de algún tipo de interés en descubrir unos casos y tapar o minimizar otros, ¿no? Ujú. Sí, yo totalmente de acuerdo, porque además son rebuscadas las formas que se encuentran en los argumentos, ¿no? Sinceramente, bueno, no soy un especialista, pero
que des positivo por una aplicación tópica de una sustancia que ni siquiera se te ha aplicado a vos mismo, sino que es eh, un residuo de lo que queda en el cuerpo del fisioterapeuta. Bueno, no sé, o sea, cada vez me suenan más rebuscadas esas explicaciones y esas formas de justificar ciertos resultados, ¿no? de dopaje. A mí me parece muy interesante también lo que decías, Gerson, de diferenciar esto de la enfermedad de el sacar ventaja, porque eh, hay que también ver como una enfermedad y como una necesidad de apoyo, una búsqueda de apoyo, esto del consumo de sustancias, si querés más de índole, no sé, por llamarlo de alguna forma social, ¿no? Claro. Eh, y también creo que hay que, antes de juzgar, hay que intentar apoyar a estas personas que están pasando por una situación difícil y que necesitan apoyo, ¿no? Y en el caso que veíamos anteriormente, mencionabas el de Maradona, él lo dijo muchas veces, ¿no? Ujú. Esto es una enfermedad y yo en el momento más duro de mi enfermedad, en vez de recibir ayuda, recibí un palazo, ¿no? Claro. Me cortaron las piernas, decía, ¿no? Su famosa frase. Ujú. Y creo que no es una situación que deba reducirse a él, porque lo vemos en muchos deportes, en muchos deportistas, y es algo que quizás hay que también comenzar a cambiar el chip, ¿no? Sí, después, perdón, pero incluso los otros, bueno, el caso de la nandrolona y los casos de Pogba y del Papu Gómez, son los que me acuerdo, yo no estoy muy de acuerdo con que un futbolista o un deportista de equipo saque ventaja con el doping, porque eh, los juegos en conjunto no tienen que ver necesariamente con la fuerza, tienen que ver con otras cosas más. Obviamente, Claro. en, Ujú. en deportes individuales o de competencia, digamos, evidentemente podés sacar ventaja si potencias tu cuerpo de manera ilegal. Pero en el fútbol, o sea, la verdad que eh, lo- lo- no quiero defenderlo a ninguno de ellos, pero a mí me suena absurdo Sí. ambos casos y todos los casos en Sí. realidad que he visto, de que vos podás llegar a sacar ventaja de alguna manera. Ahora, también es cierto que todos los jugadores de élite toman vitaminas, toman Suplementos, claro. suplementos vitamínicos y vaya a saber qué cosas más y hasta qué punto eso es ventaja o desventaja, ¿no? Ustedes se fijaron en el Mundial de Clubes, la diferencia física que había entre los europeos y los, Claro. los Y no sudamericanos. solo eso, ¿no? El cuidado que tenía, por ejemplo, ¿no? El Sí, cuerpo, por ejemplo, el partido de Boca contra el Auckland City, sí, la preparación que tenía Boca con el equipo australiano, Claro, era ¿no? una En diferencia eso ya hay notoria. diferencia, imagínate en lo personal los jugadores, ¿no? Porque no solo Claro. tienen los médicos de club, sino también tienen sus médicos propios. claro. Y yo veía que lo de River, ya estamos entrando al Mundial, lo de River, por ejemplo, con el Inter chocaban, ¿no? Ponían todo su Sí, esfuerzo así Y volaban. y Sí. sí, chocaban, rebotaban, ¿no? a mí uno de los casos que me llamó la atención fue el de Harry Kane, porque bueno, lo hemos visto mucho en Inglaterra, Ujú. pero yo decía, a ver, con los centrales de Boca capaz le cuesta porque son muy físicos, ¿no? Rebotaban, Sí. rebotaban contra el... Hay diferencias muy marcadas. Pero bueno, no solamente son para sacar este tipo de ventaja, o no solamente son tratamientos, a lo que me voy, para eh, desarrollar el físico, ¿no? O alguna capacidad física, sino en el caso, por ejemplo, de la tenista polaca de Swiatek, ella dice que estaba tomando un medicamento para mejorar el sueño por el tema del jet lag, de tanto viaje, y ese medicamento justamente estaba contaminado con una sustancia prohibida. Entonces, finalmente dicen que era mínima la sustancia que había y por eso solamente le dan un mes de sanción, un mes en el que no compitió, además, no hubo ningún Grand Slam, ¿no? Ujú. Pero bueno, entonces complicado y hay
como vemos, diversas aristas para enfocar y tratar el tema, pero abrió una discusión incómoda el tema de los campeones de Wimbledon Que este justamente fin de los semana. campeones sean o que hayan sido sancionados por el dopaje. Claro, la anterior temporada y ambos cumplieron la sanción este año, ¿no? Hay una reacción en Twitter de Nick Kyrgios que tenemos ahí para poner un retweet a, a un contenido, a un creador de contenido en Twitter que justamente felicita a las sustancias, ¿no? Felicidades al clostebol y a la trimetadicina. Entonces, bueno, ahí lo vemos a Kyrgios, que siempre se ha caracterizado por tener esa personalidad irreverente y ya había hecho algunas declaraciones sobre el tema. Y bueno, es un poco de humor también para ilustrar todo el malestar que generó, ¿no? el caso y cómo fue tratado sobre todo por la ATP. Claro, ¿no? O sea, saliendo un poco de los resultados, porque al final es algo que yo creo que mundialmente ya conocido, ¿no? Claro, ¿Lo porque, comenzó, no? bueno, además hay que mencionarlo, ¿no? O sea, son jugadores de élite. Sinner ahorita está en un nivel Claro. impecable. A mí me parece que es uno de los infravalorados. No tiene tanto carisma, ¿no? Como han tenido otros tenistas que han ocupado el número 1 del ranking ATP en los últimos años. No tiene el carisma de Djokovic, no tiene el carisma de Nadal o de Federer. Pero me parece que a nivel técnico es un deportista impresionante que los hace corretear a los otros, a los rivales desde el fondo y que también tiene una técnica depurada impresionante, ¿no? Me gusta este enfrentamiento que se está comenzando a dar seguido con Alcaraz, porque creo que dan un bonito espectáculo. Alcaraz corriendo como loco y Sinner peloteándolo poniendo las pelotas a todos los rincones posibles de la cancha, ¿no? Así que El top qué 1 y el top interesante. 2 también, ¿no? Claro, El ranking exacto. ATP. Exacto. Bueno, hay esta característica en el tenis que al final, Sí. cuando en las definiciones, los campeonatos, por lo general, son entre los dos primeros del Sí. ranking, No, ¿no? claro, y aparte de eso, también significaba lo que creo que era el que mencionábamos igual, era esa venganza, revancha que tenía Del Roland Garros, Roland claro. Garros. Acababa de ganarle a Alcaraz justamente el torneo en Francia y Sinner se toma revancha en esta ocasión. Y bueno, como habíamos dicho del lado de Swiatek, destacar que fue una victoria apabullante que se ha visto en 3 ocasiones a nivel de Grand Slam, ¿no? Una en 1911, la otra en Roland Garros, no recuerdo el año, pero en la década de los 80, si no me equivoco, y finalmente esta en 2025. Pero bueno, vamos a pasar al fútbol y vamos a hablar de lo que sucedió el domingo también con el Mundial de Clubes. Fue un día el domingo para estar pegado a la tele todo el día, ¿no? Sí. Porque empezamos justamente con la final de Wimbledon y a las 3 de la tarde ya teníamos que estar prendidos a la final del Mundial de Clubes. Se enfrentaba el Chelsea contra el Paris Saint-Germain. Y obviamente... antes de que entremos directamente al Mundial de Clubes, te Sí. digo, ya que estamos reaccionando, entre comillas, Bolívar ya está ganando 1-0. Ah, bien. Gol. Minuto 58, gol de ¿Cauterucho? Robson Mateos. No, Ah, no, todavía no moja el uruguayo. ganando en La Paz, partido de ida primero. Pero a ver, Bien. bueno. Ahora, no, volvemos al Sí, tema sí. Mundial de Clubes. Perfecto. Bueno, vamos a estar ahí interrumpiendo constantemente para ver qué pasa en el partido de Bolívar, que también es importante en estos momentos. Bueno, les decía, el favorito en la final del Mundial de Clubes claramente era el Paris Saint-Germain, el mejor equipo del mundo para prácticamente todo el que había visto fútbol en la última parte de la temporada, desplegando una presión intensa que había, por ejemplo, hecho trizas a Real Madrid, ni más ni menos, Sí. en la fase anterior, y que traía al Chelsea un poco asustado, creo yo. Yo lo veía a los hinchas del Chelsea bastante asustados. Leí ahí a más de uno en Twitter diciendo necesitamos clonarlo a Caicedo y poner 11 Caicedos porque si no, no hay forma. Y yo creo que sorprendió desde el inicio. Fue No sé increíble. qué les pareció a ustedes el partido, pero
cuando yo veo la actitud del Chelsea al comenzar el partido, digo, bueno, creo que esto puede desarrollarse de otra manera, no como pensábamos todos. No sé qué impresión les dio a ustedes. El primero era el partido del ganador de la Conference League contra el ganador de la Champions League, ¿no? Es verdad. Y el Paris Saint-Germain tiene que jugar la Recopa con el campeón de la Europa League. Y si le, Que fue es el así con el Tottenham. de, si le fue así con el de la Conference, vamos a ver cómo le vale la Europa Y League. ahí también otro dato. Ningún equipo de la Premier le había ganado al Paris Saint-Germain esta temporada. Es verdad. El único que le había complicado, bueno, que le ganó al final fue el Aston Villa. Claro. En el partido en el partido de vuelta. Pero lo termina eliminando claro, igual. lo termina eliminando de igual forma. Y bueno, lo que fue el partido como tal, ya si querés entramos, o sea, fue creo que algo que nadie esperaba, ni siquiera los propios asistentes, creo que luego se fueron viralizando videos de la gente dentro del estadio y que esperaba que el París dé otro recital de fútbol como lo había dado contra el Madrid en las semifinales. Creo que hay mucho mérito del entrenador y vos lo comentabas fuera del aire, Gerson. Maresca creo que le gana el duelo táctico a Luis Enrique. Sí, sin duda, ¿no? Yo lo vengo siguiendo a Maresca. Debo decir de entrada que el Chelsea es uno de los equipos que menos me simpatiza del fútbol inglés. Somos dos. Este, El Paris Saint-Germain también. Sí, bueno, el Paris Saint-Germain tampoco era que me simpatizaba, pero me gustaba el fútbol que estaba desplegando, Eso ¿no? sí. Sin embargo, Maresca, que de alguna manera es un discípulo de Guardiola, Sí, porque estuvo sí, en las Su inferiores segundo entrenador. del City, qué sé yo, le dio un cambio al Chelsea ya desde, o sea, él entró a mediados del año pasado, ¿no es cierto? Sí. Y el Chelsea estaba bien abajo. El Chelsea venía de una crisis a partir del cambio Un Pochettino también. de- No, del dueño. del dueño, ¿no? Ahí te corrijo, estuvo desde la pasada temporada, desde inicio. Sí, Pero conocía ya la Premier por el tema de Leicester, porque estuvo Claro. claro. primero con el Leicester, termina la temporada haciendo al Sí. Leicester y se va al Chelsea. Claro, Sí. en realidad la Premier no la llega a conocer Claro. con el Leicester, ¿no? Porque No, estaba en no. Championship, pero Ya. Sí conocía el fútbol inglés. Con Guardiola. Ya, pero claro, pero en el Chelsea, cuando ingresa al Chelsea, el Chelsea estaba bien abajo, muy poco protagonismo, a pesar de tener un buen equipo. Y fíjense que lo va subiendo hasta que termina clasificado, termina cuarto, pero bien desde abajo, digamos, no era de los candidatos a clasificar a la Champions y termina cuarto Sí. y encima gana la Championship. Pueden decir que no es un torneo tan importante como la Champions ni como la La UEFA, Conference. pero para un Sí. equipo que venía tan de abajo, Ujú. es un gran logro realmente. Y encima ahora ya, bueno, se corona con el Mundial de Clubes, ¿no? Creo que él tiene el gran mérito de recuperar a jugadores que o sea, no, lo acabo de descubrir a Joao Pedro, Mm, por ejemplo. O sí, sea, fue increíble. es un crack. De Palmer sí, siempre me gustó Palmer y me pesó que lo hayan sacado, que Guardiola lo haya dejado irse del City. Pero, y bueno, y de Caicedo siempre se sabía qué clase de jugador era Caicedo. El arquero siempre no era, No, hasta ahora. convengamos que no El generaba punto mucha flaco. seguridad, pero se mandó tremendo partidazo. Bueno, entonces coincido que digamos, el entrenador, el Enzo Maresca, la verdad que le cambió radicalmente la cara. Además, el Chelsea, que estábamos acostumbrados, por eso mi poca simpatía por el Chelsea, estábamos acostumbrados a la era Mourinho, ¿no? Un poco más defensivo, más directo, ¿no? Pero Sí. ahora es un equipo que juega muy bien al fútbol, ¿no? Por lo menos jugó muy bien al fútbol en este mundial. Sí. El partido del domingo es una clase magistral del Chelsea. O sea, me cuesta encontrar El Chelsea para mí. algo que haya hecho mal el Chelsea. Creo que no hubo, creo que fue perfecto. Es que lo único que le faltó al Chelsea fue posesión. Nada más. Sí, No, pero incluso supo manejar los digamos, momentos. Pero no la esperaba defensa abajo tampoco. pelota, me parece que estuvo bien. O sea, lo ejecutó bien porque puedes defenderte con la pelota, pero no es el único plan válido, digamos, legítimo, ¿no? Sí. Pero tampoco es que esperaba abajo. No, por eso. Los presionaba Eso allá arriba. O sea, le jugó con las mismas armas que juega Luis Enrique. Correcto, creo que habían dos formas de jugarle a Luis Enrique. Una era meterse atrás, Ujú. que así lo complicó Botafogo. Botafogo, correcto, lo complicó Botafogo y no lo pudo abrir nunca el cerrojo defensivo de los brasileños, termina perdiendo ese partido.
El único, bueno, el único hasta esa final que había perdido en el Mundial de Clubes. Y lo que hizo el Chelsea fue un poco más arriesgado, fue hacerle el espejo al PSG, replicarle su presión, su intensidad y también asumir un poco ese dominio al comienzo del partido, porque creo que de ahí parte todo. Dicen que el fútbol es un estado de ánimo, ¿no? Ujú. Y el Chelsea creo que cuando se ve dominador al comienzo del partido, le da otro ímpetu y el PSG también me parece que se echa un poco para abajo, ¿no? Pero, pero bueno, al final el Chelsea termina resolviéndolo el partido muy rápido con dos genialidades de Cole Palmer que, 3, diría yo, porque claro, el tercero el tercero también es prácticamente obra de él. Joao Pedro define de manera espectacular, también hay que decirlo. Creo que Joao Pedro es el primer jugador que le da un título a un club del que ni siquiera ha pisado la sede. Mira, sí. Nunca he jugado ahí. No, pero ni siquiera ha ido a hacerse las pruebas Sí, médicas sí. al complejo del Chelsea. Lo incorporaron en medio de este torneo, ya lo hablábamos en el campeonato, en el episodio anterior, que son cosas que creemos que hay que mejorar del formato, ¿no? Meter gente a mitad de un torneo tan corto que se desarrolla en un mes me parece un despropósito. Pero bueno, así eran las reglas, el Chelsea la aprovechó y terminaba definiendo el campeonato, como decíamos, prácticamente en el primer tiempo. En el segundo tiempo, como decía Gerson, no lo espera, pero sí toma una posición un poco más defensiva y siempre con esa amenaza de poder liquidar el partido, ¿no? De poder meter uno más. Ahí Robert Sánchez igual tuvo unos paradones que me parecen clave. Y al final del partido sucedió algo interesante que también me gustaría que comenten a ver qué pensaron ustedes, que fue justamente en la premiación, ¿no? El encargado de llevar el trofeo fue Infantino con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por ser el presidente del país organizador. Y se termina quedando en la foto Trump. Algunos dicen, sin tener mucha noción de lo que pasaba. Sin embargo, creo que fue bastante intencional, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Ah, bien, a ver, yo creo que fue el meme del momento, ¿no? Porque al final, bueno, la gente debe tener esa imagen en la cabeza como tal, cómo fue el tema. Y suben, como vos lo viste, ¿no? Infantino y Trump a la tarima para dar el trofeo al capitán del Chelsea, creo. Es James, si no estoy mal, ¿no? Sí. Y al final intenta sacarle a Infantino, jalarlo del brazo y Trump termina celebrando y fue al final el furor, por lo menos de Twitter. Y se hace lopa Trump porque algunos dicen, no entendía. Ah, Él quería salir en la foto. sí, totalmente. Él quería salir en la foto. Lo ha utilizado el Mundial como una plataforma para ganar visibilidad, ¿no? Recuerdo el momento en el que hace su conferencia de prensa con la Juventus atrás y aprovecha de hablar de bombardeos. De Irán. Sí, de Irán. O sea, Eso es. un desastre. Y ahora, bueno, con esta aparición final. No es el primer presidente que quiere ganar El último. protagonismo así. Yo me acuerdo de Bolsonaro con Sí. con la Copa América, ¿no? Con el equipo de Brasil, que también posa con todos los jugadores y posa Claro. con la Copa también. Y seguramente no será el último. Sí. No, pero por lo menos para el chiste, fuera de todo el tema, lo dejó, porque al final, bueno, muy pocos creo que se van a acordar del tema de la Juve, pero con lo que pasó en la final, sobre todo en la entrega del trofeo. Ahí está. Y las fotos por lo menos que han quedado, los videos, el momento como tal, y bueno. Pero es que, bueno, Infantino, uno puede decir que es, bueno, es el presidente del país anfitrión y uno puede decir que fue obsecuente Infantino. Sí, yo creo que fue obsecuente. Igual el tema de Infantino es otra. Pero el Claro. tema es que y, no me gusta la idea de que se sigan haciendo torneos en Estados Unidos. Creo que han desnaturalizado gran parte del espectáculo, o Ujú. sea, estadios vacíos. Porque ¿quién va a ver fútbol en Estados Unidos? Son los latinos. Y los latinos están con miedo porque justo en pleno, mientras Claro. se desarrollaba el mundial, estaban, Había una persecución. claro, estaban agarrándolo a tiros a los inmigrantes, ¿no? Eso está, o sea, todas las agencias coinciden en que bajó significativamente el público
en los estadios porque los latinos no iban por miedo, digamos, ¿no? Ujú. Y bueno, y de pronto aparece, bueno, de hecho también hay algunas agencias que han informado de que también lo abuchearon en cierta parte a Donald Trump, porque bueno, es obvio, Claro. son los latinos los que más están siendo perseguidos por su gobierno y son los latinos los que más miran fútbol, ¿no? Sí. Y ahí con el tema de Estados Unidos, así rápido, creo que no lo teníamos. ¿Qué les parece el tema del entretiempo? Uy, no me gusta. Sí, ¿no? No. No me gusta. No están de acuerdo. ¿Sabes qué? Yo veía un video en TikTok, no me acuerdo quién era el que lo decía, pero estoy totalmente de acuerdo. Eh, Vivimos el fútbol con tanta intensidad que todo lo que pasa en los 90 minutos es lo más importante que Sí. pasa en el mundo para nosotros, para Sí. los futboleros, sobre todo para el hincha. Entonces, la tensión emocional que vos tenés es fuertísima Claro. y necesitas descomprimir en algún momento. Y lo utilizás en el entretiempo. Sí. Por eso no necesitas meter nada. Lo que necesitas es darle tiempo a la gente para que vaya al baño, para que se compre una cerveza o se compre una bebida, una comida. Ya está. Y el ajuste táctico entrando equipos, ¿no? Claro, entrando pero ya que son a 15 minutos. dentro lo normal. claro, que es 15 minutos porque fueron Este 20 fue minutos, fue ¿no? casi 30 Casi minutos. 30. Claro. El fútbol, Desnaturaliza Es que- también y eso. ahí, ¿no? y ahí Claro. también, perdón, antes de eso, acordate de los cortes que tienen en el primero y el segundo tiempo por el tema de la hidratación. A mí el tema de los cortes del partido me pareció un despropósito en general Claro. en este torneo, porque, bueno, sé que excedía muchas veces a la organización. El tema de los cortes con la amenaza de las luna, tormentas sí, eléctricas sí. era absurdo. O sea, pasaba una nube y lo paraba hasta 2 horas el partido. Y obviamente después no te volvía la gente porque tenía que hacer otras cosas. Ya había pasado el horario del partido. Y me parece que es una advertencia muy fuerte, ¿no? Para el Mundial del próximo año, el Mundial de Selecciones, porque si va a ser este mismo escenario, yo creo que va a perder mucho brillo, ¿no? Seguramente van a buscar sedes con Estadio cerrado. estadios cerrados, exacto, Eso es lo que para buscaban. poder evitar estas situaciones, por lo menos evitar que sean tan seguidas. Claro, no hay que, bueno, ya ha sucedido. El fútbol es como la religión y tiene que ver con rituales, los que nos gusta el fútbol. Sí, O sea, Sí. o nos gusta el fútbol o no nos gusta, digamos, ¿no? Entonces, la mayoría que nos gusta, tenemos como que nuestros rituales y cuando nos cambian las cosas, por eso ha costado tanto. Imagínense que hasta ahorita, por ejemplo, el VAR cuesta que Claro. asumirlo, se tienen que hacer un montón de consultas para ir cambiando algunas reglas. Y hay cosas que son como que tradiciones o parte del ritual, como parte de una misa, digamos, ¿no? Sí. Y por ejemplo, esa entrada no Uy, es No, nuestra. es que ahí está. Esa entrada no es nuestra. sí, O sea, no, no es fútbol, es eso. de NBA. Entrando individualmente los jugadores, ¿no? Aparte, La esto es un cara- además, deporte, la esto es un cara de deporte los jugadores, equipo, así. sí, Porque es totalmente. claro, exacto. Esto es un deporte de Deporte de equipo. equipo. O Sí. sea, a mí me gusta, por ejemplo, ver a los italianos cuando cantan el himno, todos abrazados y Sí, gritando exacto. el himno. Sí. Eso es el fútbol, Claro, el equipo entonces, y la garra. Claro, incluso cuando vemos en la Champions cómo los jugadores jóvenes, sobre todo, se emocionan con el himno mismo, pero todos Sí, juntos, ¿no? totalmente. Pero, Ah, y ahí está, entrando ya el tema de presidente y todo eso, fue un mundial de clubes muy americanizado, si querés, ¿no? Sí. Bueno, y lo que está bien si fuera a pasar, pero el tema es que al año del mundial va a ser ahí también, digamos, ¿no? Ese es el miedo que tenemos todos, ¿no? Claro, y por ejemplo, hablaban del entretiempo. Ya ha habido entretiempo, o sea, me acuerdo que creo que el primero que recuerdo es el del 2006 en Alemania que cantó Shakira, ¿no? Sí. Con Wicked Pero me con parece Wicked Jean. que Pero- fue antes del partido. sí, O antes, sí, antes. antes. Bueno, como sea, pero era la canción oficial del mundial, tenía el espíritu futbolero, o sea, Claro. de hecho Shakira siguió siendo oficial Claro, o en extraoficial, unos 2 mundiales más, digamos, la canción, o la cantante, digamos, que se identificaba, pero yo no pude aguantar, o Sí. sea,
Es que ya había un repudio incluso antes de iniciar el partido, o sea que habían, como hay todos los años en la No Champions, tiene nada que ver con el claro. fútbol lo que salió ahí. O Sí. sea, ni J Balvin, y no, o sea, conocía a J Balvin y el resto ni sé quiénes eran, ni quise saber tampoco. Claro, capaz si le pones a La Mosca, a las pastillas del abuelo y te cantan una de las canciones Sí, futboleras, capaz sí. va y pasa, digamos. O el futbolero va y la acepta mejor. Claro. Pero Claro, yo eso sí. coincido con vos, el latino. el fútbol es de rituales y déjame el medio tiempo para ir al baño. No, el medio tiempo no se puede para mí no se puede tocar. Sí, Pero sí, el sí, tema de sí. la entrada te la discuto. Por ejemplo, la Sudamericana, que es muy conocido ese intro que tuvo en 2017, si no estoy mal, cuando sale campeón San Lorenzo. Sí. O sea, ay, no me acuerdo ni el grupo que fue, pero fue en Argentina, si no estoy mal, el tema de la final. O sea, ahí, por ejemplo, te van cambiando, como decía, el tema de la mosca, que puede ser otro. Estos, No, Vos hablás de Colón de Santa Fe cuando los cantan las Palmeras. primeras. perdón. Los Palmeras, eso fue emocionante. Sí, No, sí, claro, sí, sí, totalmente. con el Pero- contexto latino y con el Claro, contexto Claro. también Responde sudamericano. a la identidad Sí, sí, de, sí. de los competidores, de los que están ahí. Entonces sí, Y además tiene que ser, insisto, algo que, por ejemplo, el 98 también cantó Ricky Martin, que no tiene nada que ver con el fútbol, pero la canción de Ricky Martin ya había Claro. pegado, digamos, ¿no? En su momento como la canción oficial. Ya la gente la conocía, se sentía identificado, digamos, en ¿no? todo caso, bueno, mi esposa me dijo algo interesante en el entretiempo y bueno, capaz te la tomo por ahí. Porque me cuesta pensar también de que sea un error marquetero, ¿no? Porque hay tanta gente que es muy capa en eso, metida en el asunto, que bueno, difícil que se le escape un detalle así. Me decía, este entretiempo es para las esposas, porque a ella le encantó. Pero bueno, vamos a ver, bueno, también capaz Ay. que tiene su público, ¿no? Le mando un saludo, seguro nos está viendo. Bueno, pero más allá de lo que pasó en el partido, también quería hablar un poco de la adicción que trae lo que pasó en la final de la Copa del Mundial de Clubes, porque se hablaba mucho después de la semifinal que el PSG le gana al Real Madrid, de que Dembélé tenía prácticamente asegurado el Balón de Oro, considerando que Lamine Yamal no había logrado llegar a la final de la Champions, considerando que además perdió la Nation League, considerando que era el otro gran aspirante, gran postulante al Mundial al Balón de Oro, parecía que Dembélé lo tenía seguro. Pero ahora resulta que hay algunos que piden a Cole Palmer. Y la verdad me resulta llamativo porque bien, Cole Palmer ha tenido una buena temporada. Irregular. Ha sido un poco más irregular que la anterior, pero digamos que es un jugador que puede estar, digamos, yo te digo, en el top 10 Sí. del Balón de Oro. Pero en la discusión lo encuentro difícil. No sé qué piensan ustedes, si ustedes creen que Dembélé, a pesar del resultado de esta final, se mantiene como favorito, si Palmer puede meterse en la discusión o si la discusión va a ir por otro lado. A mí, a ver, el tema de Palmer, si queréis, lo logro entender por la relevancia que tendría que tener este torneo. No, al final, el tema de Messi, por ejemplo, cuando hablábamos de él en el tema del Mundial, te dicen el torneo más importante de esta temporada es el Mundial. Sí. ¿no? Y ahora el torneo más importante a nivel clubes de esta temporada tendría que ser el Mundial de Clubes. Y por el Mundial que realizó al final el Chelsea, Cole Palmer siendo el goleador, por lo menos del equipo, con 3 goles, que igual no es mucho con la cantidad de partidos que tuvieron. Mm. Entiendo si querés ese llamativo o que lo subas hasta el top 10. Pero ahora, para desmeritar el tema de Dembélé, no sé, y otros jugadores que se van colando a la lista, por lo menos del top 5 o top 3, para mí no, o sea, yo lo tengo a mi candidato número 1, que es Dembélé. No sé si Gerson igual piensa lo mismo o va por otro lado. No pienso. Bueno, debo empezar diciendo que yo no creo en el Balón de Oro, ¿no? Ya. Mira. Aquí Sí, o sea, es bastante discutido. una postura filosófica, digamos, o ideológica, es que no hay que olvidar que todo esto, incluso en el primer tema del tenis o de los deportes, son negocios capitalistas, digamos, ¿no? Y hay un interés ahí de transnacionales y qué sé yo, donde obviamente el gran capital es el que gana. Ujú. No es el... Y ese gran capital, esos intereses
se hacen daño entre ellos y qué sé yo. Porque, por ejemplo, el año pasado todos daban por ganador a Vinicius, ¿no? Sí. Pero oh casualidad que está peleado, Fiorentino se pelea con la Federación de Fútbol, con no sé quién, por Sí. ahí, no gana Vinicius, es casualidad eso. Para Claro. mí no. Y los grandes, por ejemplo, para mí, ya que me preguntabas, digamos, por gusto, para mí quien merecería es Vitinha. Este año. Ah, también. Ganador de la Nation y ganador De Champions. de todo, Todo, con el PSG y Y siendo finalista. figura. Para mí es Claro. es más relevante que Dembélé, digamos, pero obviamente Dembélé te llena más los ojos, evidentemente, ¿no? Un poco lo que pasaba en su momento con Iniesta Xavi. y Xavi y Messi, digamos, ¿no? Pero digamos, esa discusión para mí va a terminar siendo vana, digamos, ¿no? Si nos hacemos una lista rápida de merecedores del Balón de Oro que fueron injustamente eliminados, Lewandowski, Ribery, ¿no? Sí. Bueno, el mismo Xavi, Iniesta, qué sé yo. Te digo, hasta Y Cristiano en alguno. Cristiano, o el mismo Messi, pues, en detrimento de Cristiano, qué sé yo. Y para mí, o sea, nadie me quita que eso no es casualidad, que tiene que ver con, no voy a entrar en ¿cómo se llama? En conspiranoia, pero sí creo que tiene que ver con los grandes capitales que influyen de una u otra manera, ¿no? No por nada, el Madrid, que ha ganado muchos balones de oro, decidió no ir el año pasado, porque sabía Claro. Porque cómo sabían lo que iba a funciona pasar. esto, digamos, ¿no? Ahora, pero sí, siempre por el fútbol desplegado, sí, obviamente Entra en tu Dembélé, top 3. pero no lo Claro. descartaría tampoco a Lamine Yamal, digamos, ¿no? Porque si bien no llegó a ganar, llegó a semifinales de la Champions, pero ganó una liga de manera, porque no es solo ganar la liga, sino cómo la ganás la liga. Y encima, bueno, fue finalista de la Nation y ganó la Champions. ¿Cómo es la? La Copa de España también ganó. Es que hizo Sí, el doblete, ¿no? claro. Y bueno, y venía de ganar la Eurocopa, aunque creo que ya no entra en Ya esta no entra, gestión, ya no entra. ¿no? Sí, pero bueno, a ver, a mí me parece interesante lo que plantea. Igual, creo que es un ejercicio muy de nosotros los futboleros elegir al mejor, digamos, independientemente algo si es siempre- el Balón de Oro, si es el premio de BES o si es el premio del último recurso. ¿No? Al mejor jugador de la temporada. Sí. O sea, es un ejercicio que después de cada temporada, por lo general, se instala en en el mundo del fútbol, ¿no? Cristiano y Messi nos han dado años para Cristiano y Messi simplificaron el debate durante muchísimo tiempo y creo que finalmente después de esa gran generación vemos nuevamente un debate complejo entre varios jugadores, que puedes meter un delantero, puedes meter un extremo, puedes meter un mediocampista. Incluso te digo yo, la temporada de Virgil van Dijk, Sí, para mí era. mira, si hubiera conseguido quizás algún título más, yo te lo ponía porque la verdad es que la temporada de Virgil es para pasar a los libros de historia como uno de los mejores centrales No, de la historia. y el Liverpool en general, ¿cómo ganó? Porque no es que ganó la liga inglesa, ¿cómo la ganó? Claro, Es claro. liga inglesa, digamos, ¿no? Y Que También. para mí es la más complicada, la más competitiva del mundo, Sí. digamos, ¿no? claro, yo creo que muchos de estos premios individuales comienzan con una narrativa, ¿no? Tiene mucho de mística, mística construida, un relato, ¿no? Y creo que Dembélé lo tiene porque, a ver, eh, a partir de que pasa a jugar como centrodelantero en el PSG, se transforma prácticamente el equipo de Luis Enrique. Y se ve una versión de Dembélé que creo que nadie se imaginaba, ¿no? Y es la que le da muchos resultados importantes a lo largo de la temporada. Porque recordemos que, por ejemplo, en la Champions League había empezado muy mal. Había empezado y había estado al borde de la eliminación durante la última fase de esa fase de liga que hay, ¿no? De esa primera fase. Y termina siendo un jugador importantísimo con 21 goles y 6 asistencias en liga doméstica. PSG campeón también con 19 puntos de ventaja, arrasando, es verdad, en una liga que no es tan competitiva como la inglesa,
pero que no se puede desmerecer. Y con 8 goles y 6 asistencias en la Champions League, pero sobre todo con ese aporte en el funcionamiento, ¿no? Lo que te da tener un delantero que flota por todo el frente del ataque, que va y muerde, que presiona. Quizás lo que Luis Enrique esperaba de Mbappé y que Kylian no se lo pudo dar en su momento, ¿no? Y esa narrativa por los goles, por la asistencia, por el liderazgo, por los títulos, porque al final consigue un triplete histórico también, que es verdad, tenía la posibilidad de aumentar con este Mundial de Clubes, pero digamos que quitando eso es lo máximo a lo que se podía aspirar al inicio de la temporada o de cualquier otra temporada en la que no se juegue este Mundial, ¿no? Eh, y por otro lado, me parece que del lado, digamos, de Lamine Yamal, si bien es uno de los jugadores más talentosos que tiene el Barcelona en este momento, creo que no es el mejor jugador del equipo. O sea, no ha sido el mejor jugador En números. o en números, exacto, en el aporte, no ha sido el mejor jugador en esta temporada. Quizás, digamos, a nivel de talento sí, Claro. pero en el aporte, Rafinha creo que ha sido Más determinante. superior, más determinante, ha metido mucho más goles y quizás si fuera un jugador más marquetero y si tuviera un poquito más de esa mística de la que hablaba, se podría meter en el debate. No la tiene justamente y por eso es Lamine Y yo el la que entra. tuvo. O sea, la tuvo porque a mitad de temporada muchos decían Rafinha Balón de Oro junto a Salah. Sí. Aunque igual tenía, y yo creo que vamos a hablar un poco de él. Y luego al final de temporada terminó siendo Lamine Yamal, porque al final te das cuenta lo que genera Lamine Yamal en el juego, porque al final lo que dijiste vos con el tema de los números, y por lo que llevaba a conquistar, entre comillas, con la selección española, ¿no? Que llegó a la final de la Nations. Claro, creo que Lamine le sacó ventaja en eso, en la selección, Exacto. y la selección brasileña no ha tenido una buena performance en la No, ha sido eliminatoria. bastante mala, de hecho, ¿no? Bien irregular, digamos. Sí. Y encima eh, entra en desgracia Rafinha con sus declaraciones y que termina con un 4-1 con Argentina. Ay. Todas esas cosas igual van sumando, ¿no? Es verdad, pero bueno, creo que, como les decía, influye mucho esto. Me parece que Palmer, empezábamos la discusión justamente por él, todavía no tiene tampoco esta narrativa, esta mística, la está construyendo de a poco. Me parece que a medida de que el Chelsea comience a pelear quizás más campeonatos a nivel doméstico, va a tener más visibilidad, porque si bien la Conference es un título importante, podemos decir, todavía no tiene, digamos, la trascendencia, ¿no? Y hay otros 2 torneos más importantes que él. Exacto. Entonces, quizás el Chelsea, si la próxima temporada pelea la Premier League, mira, te puedo decir, y que es muy probable que la pelee porque los ingresos que se ha llevado el Chelsea, ¿no? Con Y esta... los jugadores que tiene también en Ah, reserva, ni siquiera de titular. Claro, tiene una de las mejores canteras de Inglaterra. Iba a llegar este estaba otro bien brasilero armado. que estuvo en el Estebao. Estebao, Claro. vuelve Kendrick. Bueno, vuelve no. Llega también Kendrick Páez de Kendrick Ecuador. Páez. O sea, hay muchos No, jugadores. y yo te digo, ojito con lo que puede comprar el Chelsea. Acaba de vender a Madueke al Arsenal por una cantidad importantísima. Sí. Tenemos una gráfica ahí. Lo vemos a Cole Palmer que vistió la bandera del país de su abuelo. Había tenido ascendencia caribeña, además. Cole Palmer era un dato de color. El de San Cristóbal de las Nieves. Ahí. San Cristóbal y Nieves. San Cristóbal y Nieves, así es. Claro, un dato también ahí para salir de todo esto, ¿no? De sus 2 naciones, entre comillas, Inglaterra, y donde viene su abuelo. Sí, es interesante la historia. Esa historia quería mencionarla también rápidamente porque el abuelo lo traen después de la Segunda Guerra Mundial como parte de la exportación de mano de obra de las colonias inglesas para reconstruir justamente Gran Bretaña. Y bueno, ahí se asientan en Londres y de ahí viene la familia de Cole Palmer. Pero bueno, volviendo al tema económico, vemos ahí las ganancias. El Chelsea se ha llevado 114.6 millones de dólares. Son un poquito menos en euros, si lo hablamos en euros. El Paris Saint-Germain, 106.9. El Real Madrid, 82.5. El Fluminense, mirá, 60.8 millones de dólares por meterse a la semifinal.
Y a ver, Y ya- otro equipo interesante, Palmeiras, 39.8. 39. Que bueno, decía la FIFA que supuestamente iban a ser 50 millones asegurados para cada equipo. Vemos que no es tan así. De hecho, el, el Borussia Dortmund, que está por ahí abajo, ahorita lo vamos a encontrar. A ver si te lo pido primero. Creo que estaba más arriba. Sí, está más arriba. Ahí Hay está. 52.3 millones de dólares. Leía en Twitter que considerando todos los gastos que tienen este, De plantilla. bueno, viaje, de ¿no? plantilla, el transporte, el hospedaje, todo lo que implica la logística del Mundial de Clubes, les quedaba como 35 millones. Sí, me pareció llamativo, ¿no? Bastante caro, no sé dónde se habrán quedado, pero también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que esta plata que te entra en bruto, que luego seguramente hay algunos gastos que van a mermar. Y considerando, digamos, sobre todo los equipos que menos tienen, quizás alguno no representa tampoco Claro. muchos ingresos, digamos, ¿no? Claro, tal vez para los equipos latinoamericanos sí puede significar eso. ¿no? Claro, Pero los equipos europeos que con una venta de un jugador de media calidad, o sea, lo puedes sacar en eso en una venta tal vez. claro. Por ejemplo, ahí para el Salzburg, 15 millones, no sé si, No, claro. no sé si les Sacado representa jugadores mucho. con menor Claro. proyección y a mucho más dinero. Pero bueno, Ahorita, y ahí también te demuestra la gráfica la gran desventaja que hay, ¿no? O sea, por ejemplo, volvemos a la Premier si querés, cómo la repartición económica que se da en la Premier a cómo se da en otros torneos. Ahora, acá es notoria. Mirá, el último, si lo puedes poner igual, si lo vemos, que es justamente el equipo que termina empatando con Boca, que es El Auckland City. 4.6 millones. Con el primero, que es el Paris Saint-Germain, que son más de 100 millones. Es impresionante la diferencia. O sea, Claro, para el Auckland City quizás Claro. eso es una suma que no es despreciable, ¿y un equipo pero boliviano dónde estaría ahí? No Bolívar, a ver, no sé, po. Oriente, Blooming. Oh, no, ni siquiera te diera ahí. Pero No, con debajo 4 del Auckland. con 4.6 Claro. yo creo que cualquier equipo boliviano tiene... no sé, bueno, quizás si armás una selección para ir al Mundial de Clubes, una selección boliviana, con la polera del equipo, digamos, de turno, ujú, quizás ahí te puede meter en la línea, qué sé yo, del superior a Pachuca, a Los Ángeles, que no ganaron no sé. partidos, digamos. Quiero- Quizás algún partido ganamos, digo. quiero dejar una provocación, como dicen algunos A analistas, ver. para el próximo programa. Es que ahorita que lo mencionaste a Kendrick Páez. ¿no? sí. ¿De dónde viene De Kendrick? Ecuador, de Independiente del Valle. Independiente del Valle. La mayoría viene de Independiente del Sí. Valle. Con Y el ese es Caicedo un- salió de ahí. Y ese es un proyecto. Es tremendo ese un proyecto. proyecto Y muy rápido también. lo que se hizo. Y bueno, y de alguna manera iba a salir un ecuatoriano campeón, ¿no? No estaba Pacho Claro, Tenés razón. En el PSG, no PSG, pudo jugar por suspensión, pero sí Claro, estaba. y Arsenal, Caicedo. parte. Y me Caicedo llama del mucho Chelsea. la atención. Y los grandes equipos del mundo, hay un ecuatoriano ahorita, ¿no? Sería muy interesante ver qué han hecho los ecuatorianos, porque estaban igual que nosotros. Aparte, estaba a ¿a nivel. qué nivel, no? Sí, Porque sí, Pacho, sí, sí. de los mejores centrales zurdos en el fútbol de élite, y Caicedo, creo yo, el mejor mediocampista defensivo Sí. del fútbol actualmente. Pero es algo para ver, porque por ejemplo me acuerdo de Valencia, el United, Sí, cuando estaba ya por retirarse de la selección, le iba muy mal con la selección. Y me claro. acuerdo de No tenía equipo. una entrevista que él decía, el proyecto que está armando hoy por hoy Ecuador es muy bueno y esperemos a los próximos años. Es Y hoy por hoy interesante. estamos viendo... ¿Quién era fan de Cauterucho? Acaba de meter gol. Justamente eso les iba a decir. Cauterucho acaba de poner el segundo para Bolívar sobre el cierre del partido. 2-0 de penal anotó. Se lleva un resultado interesante, me parece, Bolívar, porque no recibe goles, saca 2 goles de ventaja. No es la gran cosa, Siguiendo La Paz. ¿no? Además, en el minuto Estando- 102. Claro. Final. Y Ah, estando en La Paz. pero Cien. hay un tercero. ¿eh? Mirá. Se vino el tercero. Te cayeron la boca al vivo. Sí. Ahora sí, Bolívar saca una buena ventaja. Gol de Tonino Melgar. 3-0. 13 minutos, mirá. Me parece que Bolívar va sellando su Clasificación. clasificación. Ojalá. Veremos. Digamos que con la experiencia que tiene contra Palestino de la edición anterior de la Libertadores, Claro. podría estar tranquilo el hincha celeste.
que está intentando recomponer un poco esta temporada, que no está siendo como esperaba, ¿no? La temporada del centenario, había mucha expectativa y bueno, quedan eliminados de la Libertadores, en la liga están todavía un poco lejos, si bien están ahí en el grupo de arriba, pero creo que el hincha de Bolívar necesita que el equipo responda en esta competencia, en la Sudamericana. No sé qué opinan ustedes. No, para mí sí. De los 3 últimos años de Bolívar, este es el peor. Claramente, y donde debería ser el mejor, como vos lo dijiste, por el centenario. Pero ahora Bolívar tiene una competencia menor a lo que es la Libertadores, ¿no? Que es la Sudamericana. Que es una competencia que yo hubiera querido ver a Bolívar el año pasado o hace 2 años, cuando para mí tenía un mejor equipo y un mejor funcionamiento. Pero también ahora rescatando lo bueno que tiene, ¿no? Porque no es lo poco bueno. Robato, por ejemplo, el tema del entrenador. Es un entrenador que ya está más de 2 temporadas con el equipo, es un entrenador que ya sabe de su equipo, si bien con los cambios que tiene, te traes jugadores también que te pueden ayudar al contexto sudamericano ahora, justamente con la Copa, y ojalá sea un año que podamos ver a Bolívar en la final, justamente por también lo que significa la final para Bolivia. Claro, porque se juega en el Tahuichi, como decíamos al comienzo, entonces Bolívar, de llegar, digamos, a una definición, que no sería primera vez que llegue en esta competición, definiría de local prácticamente, ¿no? Bueno, en el camino está Independiente, está No, Fluminense, claro, no, está no, Paso no de es Gol. fácil el camino, pero No es fácil el Yo camino. lo dudo, la hay que verdad. soñar. No es fácil el camino, pero digamos que Bolívar ha construido estos últimos años Mm. una imagen diferente a lo que el fútbol boliviano estaba acostumbrado a proyectar a nivel internacional. Ahora Y cuando se lo salimos, respeta. o sea, cuando sale Bolívar, te puede traer los 3 puntos o te puede traer una victoria de afuera. A mí me parece que este Depende Bolívar con quién. quizá Claro. está viviendo un poco de la imagen de la Libertadores pasada, Exacto. pero creo que, por ejemplo, será importante ver si puede recuperar a Ramiro Vaca, que me parece que era un jugador diferencial, no solamente para Bolívar, sino para la selección también. Así que ojalá se lo pueda recuperar pronto. Y me parece que traen un buen goleador como Cauterucho, que puede aportar bastante porque era una deficiencia que tenían desde, te digo, creo que nunca se lo puede reemplazar del todo a Da Costa, si bien habían tenido, digamos, un buen reemplazo con el brasileño Con que Fabio se cae, Gómez. Fabio Gómez, pero me parece que Da Costa aportaba más al juego, Sí, por lo menos en perspectiva personal. sí. Ahora vamos a ver si Cauterucho, que es lo que. A ver, al final te trajiste lo que tenías que traerte, porque son números por lo que tiene atrás. Son Claro. goles Cauterucho. Sí. Y vamos a ver Pero si también tiene responde. 38 años. Claro, Sí, no, es joven. claro. Pero en el contexto sudamericano, ¿cuántos jugadores no te han servido hasta esa edad? Claro. Porque estaba en Sporting. Universitario, ¿no? En O Cristal. Sporting Cristal. Sí. Bueno, veremos a ver cómo le va a Bolívar. Vamos a seguir contando seguramente sobre su participación en la Sudamericana. Mañana es que juega San Antonio, ¿no? Uy, verdad, me había olvidado Sí, San mañana. Antonio. Mañana juega San Antonio de Bulo Bulo contra el Once Caldas a las 8:30 por la Copa Sudamericana también. Así que Mucha chamba. atentos a ese partido en condición de local. Y bueno, ojalá le vaya bien a los futbolistas bolivianos, a los equipos bolivianos. Creo que tienen todo para hacer un buen papel y avanzar en esta primera fase. Me parece que San Antonio, a ver, Llegó con no sorpresa y os tiene, deja no que- tiene un rival, Sí. no tiene un rival fácil, pero tampoco es que lo haya hecho mal en la Libertadores, ¿no? O sea, Pero el cambio de entrenador yo creo que le sí, puede sí, afectar. puede afectar. Eso sí. Ya no está Monasterio, ¿no? Sí. Y bueno, veremos a ver cómo le vamos a seguir contándoles el avance. También vamos a estar siguiendo, obviamente, el deporte internacional. Y la próxima semana nos vemos aquí a esta misma hora por Ruido Blanco en Últimos Recursos. Les agradezco, Gerson. Te agradezco, Pablo. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Yeah. Yeah.